Juan Galloso es neumólogo clínico, profesor universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico también de la Clínica San Felipe, past president de la Sociedad Peruana de Neumología, y le pedí a Oscar que nos hablara sobre el grupo 3 de la hipertensión pulmonar, el grupo que está relacionado a las enfermedades respiratorias en hipertensión pulmonar. Oscar. Gracias, Alberto. Pero déjame, aquí tenemos un tema adicional. La tecnología, a mis años, podemos tener un poquito de problemas, Alberto. Me imagino que a ti también te pasa lo mismo. Bueno, primero que nada, quería agradecer al Policlínico Peruano Japonés por tocar un tema que es muy importante, que es hipertensión pulmonar. Un tema que es por demás ignorado, y la verdad el asunto es de que no es muy tocado en las conferencias que normalmente uno acude de la especialidad. Y a Alberto por la gentileza que ha tenido de invitarnos para tocar este tema de las enfermedades pulmonares que te pueden causar o no hipertensión pulmonar. Si nosotros recordamos un poco nuestra anatomía, nuestra histología del pulmón, nos vamos a dar cuenta de que el pulmón es un órgano en el cual lo que nosotros tenemos es una delgada lámina, que es la membrana alveolo-capilar, que va a separar dos compartimientos: el compartimiento de aire, el de volumen alveolar, y el compartimiento de sangre, que es lo que nosotros conocemos como perfusión vascular. Entonces, y es una delgada capa que si nosotros la desplegáramos, ocuparía el tamaño de una canchita de polvito. Y todo eso está plegado dentro de nuestro pulmón, que es una lámina muy delgada que separa esos dos compartimientos. Por lo tanto, por cada centímetro de aire que ustedes meten dentro de su pulmón, están ustedes haciendo pasar por su pulmón también 1 centímetro cúbico de sangre. En cualquier momento en el que ese equilibrio se afecte, es decir, o entre menos aire o entre menos sangre, ustedes hacen hipoxemia. Por lo tanto, las alteraciones vasculares pulmonares que están asociadas a las enfermedades pulmonares no han estado muy reconocidas, no han estado muy publicitadas, pero siempre han existido, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una visión de que la enfermedad vascular es un componente que siempre lo vamos a tener en la enfermedad pulmonar. O sea, la enfermedad del asma, del EPOC, no es solamente la obstrucción de la vía aérea, no es solamente el broncodilatador, no es solamente el hepatita que se está faltándole el aire y que le está haciendo en el pecho, sino junto a esa alteración ventilatoria el paciente va a tener una alteración vascular. Eso hace de que nosotros lleguemos a la conclusión de que el corazón y el pulmón son como dos amiguitos que están caminando juntos, con una pierna amarrada a la otra. Entonces tienen una conexión muy íntima el corazón y el pulmón. Y esta conexión es tan conocida y tan documentada que muchos nosotros hablamos de una palabrita que dice cor pulmonar. Y no nos damos cuenta de que cuando estamos diciendo cor pulmonar estamos diciendo hipertensión pulmonar secundaria. Y las enfermedades crónicas, como que puede ser cualquiera, ¿no? El asma, la bronquitis crónica, la secuela de tuberculosis, la fibrosis pulmonar, todas ellas causan hipertensión pulmonar. Y cuando tú tienes un intercambio gaseoso entre la sangre venosa que proviene de todo digamos, el organismo y el aire inspirado, se requiere pues una presión hidrostática en el lecho vascular baja para que este intercambio sea adecuado. Porque tú necesitas un tiempo de permanencia del glóbulo rojo dentro del alveolo. Y si es muy rápido, no se va a oxigenar bien. Y si es muy lento, se va a trombosar. O sea, tiene que haber una presión adecuada para que entre de manera adecuada. Y eso se va a alterar pues, en hipertensión pulmonar. En la hipertensión pulmonar va a haber ese problema. Entonces vamos a comenzar a tener problemas con la extravasación del líquido en el espacio intersticial. Eso va a hacer de que el ventrículo derecho comience a tener problemas. Entonces ya no solamente vas a tener un ventrículo derecho que va a tener que empujar un poquito para que la sangre fluya a través del pulmón,
sino como está habiendo una resistencia, el ventrículo derecho va a tener que trabajar más, cada vez más. Tú vas viéndolo en los pacientes con hipertensión pulmonar, de que el ventrículo derecho se hipertrofia primero, y llega un momento en el que inclusive llega a tener dimensiones mucho más grandes que la del ventrículo izquierdo. Entonces, el sistema de circulación pulmonar y el sistema de circulación arterial es totalmente diferente. El sistema de circulación pulmonar va a ser un sistema de bajas presiones y que te va a tolerar altos volúmenes. Ustedes pueden agarrar y pueden utilizar el pulmón como reservorio. Cuando están sobrehidratados, el pulmón puede aguantar medio litro o 1 litro de agua, situación que no puede ocurrir con la circulación sistémica. La circulación sistémica es un sistema de alta presión y que no tolera muchos volúmenes de agua. La relación entre la perfusión y lo que sería la ventilación, entre la presión y el flujo, no es lineal. Entonces, cuando hay una presión que se va elevando, cuando tú tienes una resistencia vascular pulmonar normal, o cuando se eleva, o cuando tienes colapso, o cuando comienzas a tener reclutamiento vascular, el comportamiento no es lineal con la presión. Entonces van a haber momentos en los que el paciente comienza a tener hipertensión pulmonar y está más o menos bien, sube 1 o 2 milímetros más, se va para abajo. Es por eso, porque no es lineal, no es necesariamente de que a mayor presión de la arteria pulmonar tú vas a tener un mayor flujo y vas a tener una mejoras. Y cuando tú intentas ver cómo es que se regula la hemodinámica pulmonar, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de mecanismos activos tan finos como lo que ocurre, por ejemplo, en lo que es la autorregulación cerebral. Ustedes habrán notado que cuando está usted, por ejemplo, doctor Tokumoto echadito en la mañana, ¿no?, y se levanta, no le vienen mareos, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Si su corazón está al mismo nivel que su cerebro, cuando está usted echado, y cuando usted se para, está a unos 50, 60 centímetros por encima, así que es más alto en mi caso, es un poquito más, en el caso de otro Pacha menos, ¿no? ¿Cómo es de que no se siente la diferencia del flujo? ¿No? Si está habiendo una mayor o menor resistencia que está variando bruscamente, ¿no? Es porque hay una autorregulación de los vasos sanguíneos. Exactamente igual ocurre en lo que es el pulmón. Entonces hay un fenómeno que nosotros no lo vemos muy claro, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué hace la vasoconstricción pulmonar hipóxica? El pulmón se da cuenta cuando está viendo hipoxemia y lo que trata de hacer es de llevar la sangre hacia los sitios donde se está ventilando mejor el pulmón. Y eso es importante, especialmente en el paciente con enfermedad pulmonar. Porque si ustedes al paciente con hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar le dan mucho vasodilatador, puede hacer que le quiten este estímulo. Y paradójicamente el paciente le puede bajar usted la presión de la arteria pulmonar, pero clínicamente el paciente está permeable. Y pueden haber controles neurógenos, controles tumorales, vasoconstricciones, pero fíjense ustedes las pasivas, que son las más importantes: la presión alveolar, el volumen pulmonar, la presión intersticial y la presión de la aurícula izquierda son lo que va a mandarles a ustedes. ¿Cómo es eso de que funciona en la circulación pulmonar? La circulación pulmonar es como si fuera una presa de agua. Eso significa que ustedes están viendo un flujo de sangre que les viene y es como que hubiera un stock. Tiene que llegar un momento en el que el volumen de la sangre supere esa presión del alveolo para que recién fluya la sangre hacia el lado venoso. Y eso es lo bonito. Eso es lo que se llama el efecto de presa de agua de la circulación pulmonar. Y que es un concepto bien complejo, pero es un concepto que cuando lo entendemos ya podemos entender mucho mejor cómo es de que funciona esto de la vasoconstricción hipóxica. Entonces la vasoconstricción hipóxica te va a mejorar la VQ cuando tú tienes una ventilación alterada. Un asmático está con su asma leve, está un poco incómodo, pero lo que ha hecho su pulmón es ha redistribuido su circulación para que ventile y para que se mantenga el VQ. Entonces es una forma muy eficaz de regular la relación ventilación-perfusión global, ¿no? Y va a ocurrir en donde tiene que ocurrir, que es en las arteriolas precapilares. Pueden haber ramas mayores, pero generalmente es eso. Y es regulada por mecanismos neurógenos. Se ha observado de que puede ocurrir también en el pulmón aislado y que no tiene pues nada de conexiones nerviosas, y eso es porque nosotros tenemos algunas conexiones bioquímicas. Por ejemplo, esta vasoconstricción hipóxica va a estar alterada definitivamente en el paciente con trasplante de pulmón. Y esta vasoconstricción hipóxica también se va acompañada de otro tema que es la broncoconstricción hipóxica.
El músculo del alveolo no está ahí, el músculo del bronquiolo respiratorio no está ahí para dar asma, está ahí para regular las tensiones que se producen en el pulmón. Por eso es de que estos pacientes con trasplante de pulmón hacen lo que se conoce como una bronquiolitis o literalmente neumonía organizada. Ahora, las enfermedades que el doctor Matsuno me ha pedido que hable es toda esta larga lista, ¿no? Entonces, enfermedades vasculares, enfermedades que causan contaminación de la ventilación obstructiva. Es decir, nos aburriríamos y pasaríamos toda la mañana hablando de las enfermedades y cómo es de que producen o no hipertensión pulmonar. Pero al fin y al cabo, lo que te van a producir estas enfermedades, llámese scleroderma, llámese fibrosis quística, llámese hipoventilación de origen central, que es el siguiente tema que va a hablar el doctor Pacha, o una enfermedad de cualquier tipo, va a producir lo mismo. Le va a producir alteraciones en la capa íntima y van a haber algunas diferencias entre lo que es la hipertensión pulmonar primaria y la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares. En ambas vas a tener alteraciones en la íntima, vas a tener fibrosis intimal, vas a tener mayor desarrollo de haces musculares en las hipertensiones pulmonares secundarias de tipo longitudinal, vas a tener muscularización de las arteriolas, también lo tienes en la primaria, y vas a tener fenómenos trombóticos. Entonces, eso es lo que tú vas a tener en hipertensión pulmonar primaria. Cuando uno comienza a mirar la EPOC, que es una enfermedad que, como es del primer mundo, es más estudiada, la presión de la arteria pulmonar, así como va cayendo el BF1 a una tasa constante, también va subiendo la presión de la arteria pulmonar de 0.06 milímetros de mercurio por año. Y se desarrolla precozmente esta hipertensión pulmonar en algunos pacientes, pero especialmente en aquellos pacientes que tienen cambios endoteliales. Entonces la gran discusión en estos pacientes es si son pacientes que tienen EPOC y que iban a hacer hipertensión pulmonar de todas maneras. Y es sabido de que hay factores genéticos. Por ejemplo, si yo tuviera la mala suerte, que no sé si la tengo, de tener una mutación en la proteína, en el gen de la proteína morfogenética del hueso, el paciente que tiene ese gen alterado, cuando sube altura, hace más hipertensión pulmonar. Cuando hace ejercicio, hace más hipertensión pulmonar. Y es un paciente que si se le ocurre tomar algún anorexígeno, yo estoy en mucho riesgo de tener que tomar un anorexígeno por la gordura que tengo, ¿no? Puedo terminar haciendo más hipertensión pulmonar que el resto de la gente. ¿Ok? Entonces hay factores genéticos. Entonces no se sabe si es que esta gente que comienza a hacer cambios muy precoces, son gente que iba a hacer de todas maneras hipertensión pulmonar y que tuvieron la mala suerte además de tener EPOC, ¿no? Entonces por eso es de que viene este tema, que estos pacientes que comienzan a hacer presión de la arteria pulmonar elevada, que tienen EPOC y que elevan la presión de la arteria pulmonar, es un factor de hipertensión independiente para detectar eso. El grado de reactividad de la vasculatura pulmonar de los pacientes con EPOC frente a un estímulo hipóxico va a tener una relación inversa con el engrosamiento de la íntima. O sea, cuanto menos engrosado la íntima, vas a tener menos problemas con eso. Y van a ver en los pacientes con hipertensión pulmonar y EPOC un trastorno funcional precoz, ¿no? Y eso va a ser claramente, inclusive se puede diferenciar con respecto a los pacientes controles. Las enfermedades que afectan el primer mundo van a ser pues, bronquitis crónica, EPOC, fibrosis quística, enfermedades intersticiales, ¿no? Col pulmonar. Pero la verdad del asunto es que nosotros, nuestro espectro epidemiológico es diferente. Nosotros lo que vamos a tener es más enfermedades secuelares por tuberculosis, nosotros vamos a tener bronquiectasia, nosotros vamos a tener bronquitis crónica, pero no por cigarrillo, sino por humo de leña. Entonces, en cuanto a la tuberculosis, nosotros tenemos que tener claro de que en realidad la tuberculosis, si la vemos así desde el punto de vista simplista, comparado con una hipertensión pulmonar, es más fácil de curarla. Una tuberculosis hasta la XDR es relativamente fácil curarla, hay más posibilidades de curarla, ¿no? Que sin problemas con una tuberculosis XDR. Pero una hipertensión pulmonar lo vas a tener que cargar toda la vida y a lo mejor no vas a tener una buena evolución. Entonces, la visión del especialista en tuberculosis está focalizada en la cura bacteriológica del paciente. Y una vez que ya lo curó al paciente ya no hay nada más que hacer. Pero esto es correcto si es que tú lo tratas, si lo detectas a tiempo y lo tratas de manera adecuada. Pero el problema es de que la mayoría de los pacientes acceden a consulta, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos a nuestros pacientes con muchas lesiones en el pulmón, con mucho daño en el pulmón. Y lo que vamos a hacer nosotros con nuestra terapia es vamos a eliminar el agente infeccioso. Pero la destrucción tisular que ya se produjo, la fibrosis, la distorsión bronquial, la bronquiectasia, las cavernas, la fibrosis, todo este mare magnum inflamatorio que ocurre en la tuberculosis,
no se puede ya reparar, ya no se puede cambiar. Y lo que vamos a tener es pulmones con grandes áreas destruidas, que no van a participar con el intercambio gaseoso, si se llaman. Y vamos a tener nosotros infecciones bronquiales en bronquios que están destruidos, que van a llevarlos a infecciones a repetición, que van a destruir más el pulmón, que van a llevar a más hipoxemia, que van a llevar a hipertensión pulmonar y finalmente van a terminar en col pulmonar. Los estudios que tenemos indican de que los pacientes que tienen col pulmonar y que tienen tuberculosis tienen una mala calidad de vida y su riesgo de fallecer en los próximos años es muy alto. Entonces, estos pacientes van a desarrollar hipoxemia y van a llevar a insuficiencia respiratoria crónica y si es que no se tratan adecuadamente, se pueden morir. Entonces van a tener alteraciones en diferentes lugares y van a tener ustedes todo esto, desde lesiones parenquimales, cavernas, lesiones en la vía aérea, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ocurre con el paciente con tuberculosis. Entonces, si en el EPOC, si en la fibrosis quística se produce la hipertensión pulmonar, ¿por qué no en la tuberculosis? Y lo que es claro es de que la tuberculosis, igual que en las otras enfermedades, va a tener mayor morbilidad y va a tener mayor mortalidad. Lo que nosotros hemos encontrado es de que nuestros pacientes con tuberculosis que hacen hipertensión pulmonar van a ser mucho más jóvenes. Nosotros hemos encontrado es gente joven, 43 años, mientras que los que tienen EPOC van a tener 66 años según la literatura. Y cuando vemos cuánto tiempo estuvieron con tuberculosis, la tuvieron 9 años antes. Y todos fueron dados de alta curados. Todos los pacientes van a tener algún grado de anormalidad funcional si es que no es sintomático. 65% van a tener anormalidades funcionales y radiografías anormales. En la radiografía de pulmones casi en el 90%. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Cómo es que han visto este tema en otros lugares, donde tienen un problema tan serio como el nuestro? Nosotros tenemos una prevalencia de 100 por 100.000 habitantes, aproximadamente, puntos más, puntos menos, de caso positivo y negativo global. La India está igual que nosotros, ¿no? Tenemos nosotros 5 a 10% de MDR, la India nos gana un poquito más, entonces más o menos vale la pena que veamos las cifras de lo que tienen los indios. ¿Qué encuentra, por ejemplo, el doctor Kapoor? Encuentra que el 33% de los pacientes tienen enfermedad en un solo lobo, 25% tienen afectación bilateral, y que estos pacientes van a tener afectación y alteración de la ventilación que lo va a llevar a la hipertensión pulmonar. Pero en tuberculosis, lo que él encuentra, 55% de la gente con hipoxemia, ¿no? 55% no van a tener cor pulmonar todavía, pero el 45% ya lo tienen. Entonces, pero estos no son pacientes que se quedan estáticos con su enfermedad, como el EPOC. Estos van a tener infecciones a repetición y eso es lo que van a hacer. Entonces nosotros lo que vamos a tener que ver es los estudios más antiguos todavía. Los estudios antiguos de hipertensión pulmonar como secuela de tuberculosis, en su mayoría han sido hechos en la época preantibiótica y fueron hechos diagnosticados solamente por electrocardiograma o postmortem, por anatomía patológica. Entonces ahora sí tenemos algunas alternativas con ecodoppler, etcétera, etcétera. Si nosotros comenzamos a mirar el cateterismo derecho y comenzamos a ver qué es lo que encuentran los franceses, por ejemplo, encuentran de que las formas secundarias para ellos son enfermedades mixtas de tejido conectivo, cardiopatía congénita, hipertensión portal, infección por VIH, drogas, anorexígenos y una buena cantidad de hipertensión arterial pulmonar idiopática. Cuando vamos a ver en Ibadan, cuando comenzamos a ver en Nigeria, ¿no? Entonces, estos casos no son totalmente como los franceses, que son epidemiológicamente más completos, ¿no? Pero lo que encuentran ellos es en un país con tuberculosis endémica y con tratamiento insuficiente, van a tener una gran cantidad de cor pulmonares. Fíjense ustedes, de 1966 a 1969, ¿no? Tenían 54 casos, y del 63 al 65 tenían 28 casos. O sea, la frecuencia de cor pulmonares en estos países con tuberculosis es clarísimo de que se presente. Y cuando comenzamos a ver lo que pudiera haber en nuestro medio, en marzo del 2005 alguien, un grupo del Hospital Hipólito Unanue, encontró evidencia de cor pulmonares en pacientes con secuelas de tuberculosis. Y se hicieron electrocardiograma. Y lo que encontraron es de que no había correlación entre el compromiso hablado y el desarrollo de hipertensión arterial. ¿Cómo está informado en Latinoamérica? En Latinoamérica no aparece la tuberculosis como causa. Y lo que sí encuentran es la esquistosomiasis.
que es una enfermedad que, como ustedes saben, es un parásito que se mete en el interior del vaso sanguíneo en el pulmón y que le da pues, hipertensión pulmonar, y eso lo encontraban los brasileños. Pero fíjense, encontramos grandes alturas, encontramos EPOC, encontramos fibrosis, encontramos enfermedades del tejido conectivo, encontramos esquistosomiasis, pero no se encuentra tuberculosis como causa. Y nosotros tenemos un montón de tuberculosis. Este es un estudio de serie de casos, entonces lo que nosotros hicimos es diagnóstico de hipertensión pulmonar en base a ecocardio y a clínica compatible. ¿Qué encontramos nosotros? Tuvimos 65 pacientes, ¿no? El diagnóstico de la hipertensión pulmonar ha sido a los 57 años, y el tiempo medio entre la tuberculosis y la hipertensión pulmonar ha sido de 18 años. La presión de la arteria pulmonar estimada por la ECO, fíjense ustedes, 57.9, variando desde 28 milímetros de 28 centímetros de agua hasta 142 en el máximo. ¿Qué tenían los pacientes? Evidentemente disnea, fatiga, debilidad. Entonces todo eso era lo que nosotros veíamos. Cuando veíamos cuáles eran las causas de hipertensión pulmonar asociadas a nuestra serie en el Hospital Cayetano Heredia, encontramos que 30 de nuestros pacientes tenían tuberculosis. Insuficiencia cardíaca en 20 casos, EPOC 8, colágenopatías 8, cardiopatía congénita 7, VIH 3. Seguro que VIH ha aumentado más porque cada vez lo diagnosticamos más y cada vez le pedimos más ecocardio a los VIH, entonces es posible de que hayamos tenido más casos. Pero fíjense ustedes, las cardiopatías congénitas no son la cosa más frecuente, frente a lo que dicen los cardiólogos, que para ellos es la causa más frecuente. Entonces, para nuestro país, la causa más frecuente de hipertensión pulmonar ha sido la secundaria. Yo he tenido solamente 2 casos, no encontramos ninguno, y de esos casos, uno de ellos era una paciente que había venido de España, que nos la habían mandado para que le sigamos el tratamiento y que sí tenía un diagnóstico de hipertensión pulmonar primaria. Pero no es un diagnóstico nuestro, no es un caso nuestro. La causa más frecuente en nuestro país es hipertensión pulmonar, y la causa más frecuente para nuestro hospital, para la serie nuestra, es tuberculosis pulmonar. Antecedentes de esto, sí señores, en 1985 hay un doctor Pacheco que hizo el estudio de 10 pacientes con tuberculosis pulmonar extensamente curada y que les hizo cateterismo derecho. No sé cómo hizo para convencerlos a los pacientes. Hay que entender de que en esta época, en el 85, no te hacían firmar consentimiento informado, no te pedían que vayas a comité de ética, nada. Simplemente metieron el catéter y miraron qué era lo que pasaba. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Miren ustedes los electrocardiogramas de este trabajo de tesis para ser médico cirujano, ¿no? 51% tuvieron cambios sugerentes de hipertensión pulmonar, fíjense ustedes, ¿no? Crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento de la aurícula derecha, evidentemente la radiografía también se podía haber utilizado, 64.6% de los pacientes tenían secuelas. Estos son casos nuestros, es una paciente que tiene una enfermedad del tejido conectivo, Sjögren. Esta es una paciente que tuvo la mala suerte de tener contagio con VIH. Y esta es una paciente con una enfermedad, como pueden ustedes ver, trombótica, ¿no? Una enfermedad embólica pulmonar, ¿no? Una tromboembolia pulmonar crónica. Entonces, la radiografía y la tomografía de hecho que nos sirve. De hecho, que nosotros comenzamos a hacer criterios de elegibilidad, ¿no? Para ver si que nosotros podíamos definir con la tomografía estas lesiones. Y bueno, comenzamos a definir qué eran bandas, qué era engrosamiento pleural, ¿no? Qué cosa es atelectasia, el aspergiloma, porque todas estas cosas las pueden y las van a ver ustedes en nuestros pacientes. Qué cosa es bronquiectasia, qué cosa es lesión mediastinal, cómo vamos a definir el grado de compromiso. Y fíjense ustedes, el diámetro de la arteria pulmonar, más de 29 milímetros. El diámetro tiene que ser el más ancho en el eje corto transversal y a nivel de la bifurcación. Ahí es donde lo tienen que medir, aquí. Y claramente, si ustedes no tienen el medidor, pueden hacer la comparación con la aorta. Fíjense, está más grande. Es una paciente que había tenido tuberculosis hace 6 años y está con hipertensión pulmonar. ¿Pueden verlo en otro lugar? Sí, claro. Pueden ustedes ver cómo va creciendo el ventrículo derecho, que puede ser tan grande el ventrículo derecho que puede colapsar el ventrículo izquierdo. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Como inclusive el septum interventricular, una tomografía con contraste, se va alterando. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver en esta serie, encontramos de que estos pacientes que le habíamos encontrado por ecocardio, signos de hipertensión pulmonar, la tomografía
mostraba de que teníamos alteraciones, ya sea en la arteria pulmonar, en el ventrículo, en la interventricular, signos que nos sugerían la presencia de hipertensión pulmonar. Este es un paciente con aspergiloma, ¿no? Este es un paciente con tuberculosis de 10 años antes. Este es un paciente con fibrotórax, claramente, fíjense ustedes la hipertensión pulmonar que tiene. Entonces, este es el estudio de Pacheco. Fíjense, sus 10 casos que él tuvo, ¿no? Y a todos les hizo gradiente de valor arterial, a todos les midió el PO2, la hipoxemia, algunos no lo tenían, otros lo tenían. Les midió su capacidad vital a todos los pacientes. Fíjense este caso con secuela de tuberculosis, ¿no? Y miren lo interesante, él encuentra en sus estudios de anatomopatología, porque es un paciente que fallece en la evolución, ¿no? Y en la autopsia le encuentran enfermedad profusa y cambios en la arquitectura vascular. Ustedes miran esta lámina, yo le he mirado esta lámina con los patólogos de mi hospital y es exactamente igual a la que se ve en una hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Entonces, esa es lo que se ve. Fíjense ustedes, una paciente con tuberculosis, 2 meses, síntomas crónicos, síntomas progresivos, son los estudios de Pacheco del año 85, ¿no? Fíjense ustedes. Y esto se ha visto también en otros lugares, ¿no? Se ha visto en este estudio de Jotham, este es un estudio en la India, ¿no? Y también se encuentra de que la hipertensión pulmonar es una enfermedad una condición que va a alterar más todavía la alteración del paciente y va a hacer que tenga una calidad de vida más menos. Y evidentemente el deterioro pulmonar post-tuberculoso está asociado con discapacidad. Y muchos de estos pacientes que tienen estos signos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Japón, nosotros vamos a encontrar que una de las principales causas de terapia oxigenatoria crónica en domicilio es tuberculosis, secuela de tuberculosis. Y si el paciente recae, está también bien documentado en la literatura de que son los pacientes que van a tener un mayor deterioro funcional en el funcionamiento de sus pacientes. No está claro si los MDR o los XDR van a ser igual, pero evidentemente yo creo que se va a aplicar igual que a ellos. No sé si lo trato 1, 2, 3, 4, 5 veces, va a ser peor el paciente. Tratamiento, pues, en estos pacientes que tienen secuela de tuberculosis va a ser bien complejo, va a ser costoso, ¿no? Tengo pacientes que tienen, por ejemplo, estenosis traqueal, ¿no? Y ese paciente tendría que ir a un stent, pero bien difícil. Además, no es el mejor paciente, qué tipo de stent le vas a poner, etcétera, etcétera. Entonces, pero en líneas generales, el manejo no farmacológico, como es la oxigenoterapia, la ventilación invasiva, la nutrición, la rehabilitación pulmonar, la realización de sangrías, habría que considerarlo. De hecho, que lo hacemos en los pacientes que vienen de la altura. En algunos de estos pacientes que están haciendo niveles de hematocrito inaceptables, podríamos considerarlo. Entonces, la hipoxia, recuerden, al principio hablábamos de los factores pasivos, es el principal determinante para el incremento de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, la corrección de la hipoxia en estos pacientes es lo más lógico que nosotros tenemos que hacer para reducir la hipertensión pulmonar. El beneficio del oxígeno crónico está clarísimo en los pacientes del estudio del Consejo Británico. Encontraron de que la presión no se mejoró en el grupo control, pero en otro estudio del NOC sí se comprobó que disminuía en 3 milímetros de mercurio en promedio. Pero independientemente de eso, de la presión de la arteria pulmonar, veamos pues el efecto del oxígeno sobre la sobrevida del paciente. Es clarísimo de que es determinante el paciente que recibe oxígeno, y si lo recibe por más horas es mucho mejor. Ahora, vamos a tener un efecto escaso sobre la hemodinámica pulmonar del oxígeno crónico. Va a haber una mejoría moderada de la hipertensión pulmonar en EPOC, la ley se va a revertir, pero lo que sí es clarísimo de que si no los tratamos con oxígeno, la condición puede empeorar. Es lo único que podemos hacer por ellos, ¿no, señores? Ventilación no invasiva también es una alternativa para estos pacientes. Nosotros comparamos oxígeno solamente con ventilación mecánica en casa, en las noches, en los pacientes que ya lo necesitan, viendo esta serie 16 a 24 horas de oxígeno versus ventilación mecánica en casa en pacientes que habían tenido una descompensación aguda o en aquellos pacientes que necesitaban mejorar su calidad de vida y se les ponía. Entonces, cuando se ve la evolución de estos pacientes, aquellos pacientes que reciben ventilación mecánica en casa, más oxígeno versus oxígeno solo, van mejor, ¿no? Evidentemente son pacientes que van a hipoventilar menos durante la noche. Entonces, si la hipoxemia es el principal factor para elevar la presión de la arteria pulmonar y el segundo es la hipoventilación, evidentemente estos pacientes van a tener una mejor evolución con el tiempo.
Cuanto al manejo farmacológico, se debe o no se debe dar vasodilatadores. Entonces, en el EPOC es donde mejor estudiado está este tema, ¿no? Entonces, y yo lo que les diría es, aquí habrían dos tipos de pacientes en los cuales nosotros tendríamos que diferenciarnos. Uno es el paciente con patología pulmonar y hipertensión pulmonar congruente. ¿Eso qué significa? Que tú tienes una hipertensión pulmonar muy venida, muy elevada, con un pulmón con una capacidad vital muy al suelo. Entonces ese paciente, su hipertensión pulmonar es congruente, no hay mucho vaso que tratar. Pero ¿qué pasa si tú te encuentras con un paciente que está con un 50%, 55%, 45%, 40% de capacidad vital de BF1 y que sin embargo está con una presión arterial pulmonar en 80 y 90? Probablemente ahí pudiera haber una ventaja. Siempre que ustedes den un vasodilatador, recuerden que ustedes están tirándose para abajo la autorregulación de los vasos. Entonces pudiera darse el caso de que el paciente empeore. Y esto de que no se use de manera indiscriminada los vasodilatadores en el EPOC también es válido para cualquier patología pulmonar. Entonces, cuando nosotros vemos ya los estudios en general, cuando comienzan ya a salir los estudios iniciales, no había mucha ventaja. Pero últimamente, si es que uno elige bien al paciente, pudiera haber beneficio para mejorar la saturación, para mejorar la calidad de vida y para mejorar un poco la calidad de vida medida por la test de caminata de los 6 minutos. Entonces, este es un estudio de vasodilatadores. Vean ustedes, el paciente en el basal mejora su escala de St. George. Eso significa que el paciente, su SF36, significa que tiene una mejor calidad de vida, ¿no? Su BORG no mejora mucho y su test de caminata de los 6 minutos también mejora un poco más. En esta población, recuerden que estamos alrededor de 100 casos por 100.000 habitantes. Entonces, la mortalidad de los pacientes es del 7%, de eso no tenemos que preocuparnos. Pues tenemos 90% más o menos de que nosotros tenemos sobrevivientes de tuberculosis. Y si calculamos que cada uno de esos pacientes va a vivir 50 años, deben haber más o menos 6.000 casos por cada 100.000 habitantes con secuela de tuberculosis caminando por ahí. ¿Cuántos de ellos tendrán hipertensión pulmonar? ¿Y a cuántos de ellos no les hemos reconocido la hipertensión pulmonar? Calculo que deben ser bastantes. Entonces, lo bueno es de que ya tienen conciencia, ya lo van a comenzar a pedir. Y debemos de considerar pues, a la tuberculosis secular como causa de hipertensión pulmonar y debemos evitar el desarrollo de la falla ventricular derecho. Lo que sí claro es de que ya una vez que desarrolla el paciente con pulmonar crónico, la situación clínica cambia dramáticamente. Y necesitamos pues, estudios para identificar su real frecuencia y probablemente en nuestro país, si no es la primera causa, con seguridad está entre las 3 primeras causas de hipertensión pulmonar en nuestro país. Y bueno, los vasodilatadores en el EPOC y en general en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, lo más importante es el oxígeno. Y recuerden ustedes que el oxígeno, al igual que el óxido nítrico inhalado y al igual que el sildenafilo, lo que les va a aumentar a ustedes es el óxido nítrico a nivel del epitelio y va a tener el mismo efecto, va a tener el mismo target, ¿no? Entonces, sí, farmacológicamente lo podemos hacer, pero también lo podemos hacer con oxígeno y el Bosentan también nosotros podemos utilizarlo si es que es necesario, pero siempre con el consejo que les he dado, buscando al paciente que no es congruente, buscando al paciente que todavía le queda función pulmonar y que desde el punto de vista de hipertensión pulmonar está muy afectado. Probablemente ese paciente sea el que mejor se beneficie del tratamiento. Y bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos por el aporte del país en relación a la hipertensión pulmonar. Terminamos esta mañana con el doctor Alfredo Pachas sobre un tema que cada vez es más creciente, sobre los trastornos respiratorios durante el sueño y su etiología en hipertensión pulmonar. Doctor Alfredo Pachas es neumólogo, médico asociado al servicio de neumología de la Clínica San Pablo y asesor médico de la actividad de salud pública en el país. Alfredo. Gracias. Bien, el doctor Galloso ya ha avanzado bastante sobre el tema, ha avanzado sobre la hipertensión pulmonar tipo 3, que es básicamente por una hipoxemia crónica.
Una de esas causas es la apnea del sueño. La apnea del sueño, como ustedes conocen, durante la noche dormimos, nuestra oxigenación baja de forma natural, pero ya con la apnea del sueño eso baja mucho más. Entonces, todas las noches nosotros sometemos a nuestro cuerpo a una hipoxia, a un oxígeno en bajas concentraciones, y crónicamente sucede lo que ha sucedido, lo que mencionaba un poco el doctor Galloso. Entonces, luego vamos a tener la aparición de la hipertensión pulmonar. La apnea del sueño en el Perú no es tan infrecuente ni en el mundo. Se dice que el 8% del mundo debería tener apnea del sueño, es decir, que aquí en este auditorio siquiera 8 personas, las cuales veo durmiendo, deben tener apnea del sueño. Despierten, para que se enteren. Ok, entonces, de esto se trata, vamos a ver. Este 5 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de la Hipertensión Pulmonar. Seguro el doctor Matsuno, cuando empezó, ya les debe haber contado la anécdota de por qué el 5 de mayo es el Día de la Hipertensión Pulmonar. Bien, eso es lo que vamos a desarrollar y empezamos. Aquí empieza esto. Y, quería decirles dos cosas. Yo puedo tener mi paciente con hipertensión pulmonar, al cual yo le estoy haciendo el análisis para ver si tiene apnea del sueño, o al revés. Puedo tener ya mi paciente con apnea del sueño y puede ser que ese paciente desarrolle hipertensión pulmonar. Son dos formas de ver el tema, las cuales vamos a mirar ahora. Entonces, este paciente con apnea del sueño, ¿qué pasó? Hace la hipoxemia. ¿Soy yo? Bien. Hace la hipoxemia, hay un aumento de la presión intratorácica que hace que entre más sangre dentro del corazón y, entre otras cosas, eso me va a producir vasoconstricción, que es un mecanismo común con la hipertensión pulmonar. Me va a producir toda una activación simpática, inflamación, disfunción endotelial. Para aquel que hace hipertensión pulmonar, esos términos son absolutamente comunes hacia el camino final que me da hipertensión pulmonar, y en eso acabamos. Finalmente, esa hipoxemia crónica termina dándome hipertensión pulmonar. Vamos a hacerlas así. ¿Y cuál es la prevalencia de hipertensión pulmonar en un paciente con apnea del sueño? SAS significa síndrome de apnea e hipopnea del sueño. En el año 2004 se publicaron, más o menos, se hizo una revisión de 2 estudios y se encuentra una prevalencia bien diferente, miren, de 17 al 53%. Todos estos pacientes tenían hipertensión pulmonar leve. Lo que pasa es que, primero, hipertensión pulmonar es una enfermedad que le da a pocos pacientes. Se dice que aquí en el Perú deberían haber unos 1.500 pacientes de hipertensión pulmonar en todo el Perú, en los 30 millones de habitantes. No es una enfermedad común, es una enfermedad poco estudiada, difícil de estudiar, difícil de tratar. Bien, apnea del sueño también lo es, una enfermedad no tan infrecuente, pero poco conocida. Entonces, la capacidad de hacer estudios en este tipo de pacientes varía mucho. Por ejemplo, en hipertensión pulmonar van a encontrar estudios que se basan en la ecocardiografía, estudios que se basan en un cateterismo. Son totalmente diferentes a veces los resultados, por ejemplo. Por eso es que tenemos tanta diferencia en la prevalencia, no es un número pequeño, miren, de 17 a 53%. Y la hipertensión pulmonar, en este tipo de pacientes, la media de la presión pulmonar llega a 20 a 30 milímetros de mercurio. Para aquel que ha hecho hipertensión pulmonar primaria, por ejemplo, sus presiones llegan a 50, 60, 70 y hasta más milímetros de mercurio. En este tipo de pacientes las presiones no son tan altas. ¿Y a qué tipo de pacientes se les produce? Al paciente mayor y aquel paciente que tiene una peor función pulmonar. Muy similar a lo que nos mencionó el doctor Galloso, decía que el paciente que tiene mala función pulmonar habrá que buscarle esa patología que mencionaba. Estos son los predictores de hipertensión pulmonar entre este tipo de pacientes. Paciente que
en la noche desatura, baja mucho su oxigenación, ese paciente yo le debo buscar hipertensión pulmonar, es una de las causas, que tiene la presión de oxígeno baja, el CO2 alto, el paciente con obesidad, hipoventilación también puede estar aquí, paciente con la función pulmonar baja, miren SBFU, FBC, y el índice de apneas e hipopneas, que es un índice que utilizamos mucho en apnea del sueño para hacer la clasificación entre leve, moderada y severa. Este índice no es tan buen predictor de hipertensión pulmonar, sí los otros primeros que hemos mencionado. Vamos a ver ahora al revés. Mi paciente con hipertensión pulmonar. Aquí hay algunos pacientes que yo reconozco y ellos seguramente estarán preocupados. ¿Cuál será la posibilidad de que yo tenga apnea del sueño? No me miren, no has asistido a la consulta. Ok. Miren, hay cerca de un 25% de pacientes, los que tienen apnea central y los que tienen apnea obstructiva, entre ambos más o menos llegan a un 25% de pacientes. Estos pacientes tenían hipertensión pulmonar, se les buscó apnea del sueño y encontramos, miren, 1 de cada 4 más o menos tiene apnea del sueño. Fíjense, el mecanismo más común es la combinación de ambas cosas. El mecanismo más común de esa hipoxemia, esa falta de oxígeno por las noches, es tanto la apnea del sueño como el desequilibrio de ventilación-perfusión ocasionado por la hipertensión pulmonar. Este es otro estudio, ya un poco más diferente, pero fíjense, en rojo nosotros tenemos la apnea obstructiva, en celeste tenemos la apnea central. Este estudio casi nos da un 75%. Nuevamente una disparidad tremenda entre las prevalencias, pero fíjense, es bastante. Cuando lo vieron según las causas no había mayor diferencia, pero aquí el mensaje importante, hay una prevalencia de 25 a 75%, quiere decir que mi paciente con hipertensión pulmonar probablemente tiene apnea del sueño. De cada 4 por lo menos 1 a 3 personas con hipertensión pulmonar probablemente tenga apnea del sueño. La conclusión de eso es que tenemos que hacernos nuestro estudio de apnea del sueño, sí o sí, si tenemos hipertensión pulmonar. Vean, ¿y qué es lo que encuentran cuando ya este paciente es diagnosticado con apnea del sueño? La mayoría son apneas severas o moderadas, la gran mayoría. Y mientras más desaturan por la noche, lo que les mencionaba al inicio, su presión de oxígeno durante el día es más baja y la relación entre el B25-75 también es más baja. Esas son las pruebas de función pulmonar y la oxigenación nocturna, la oximetría nocturna. Vean. Aquí ya tenemos una buena relación entre ambas. Y hace un ratito veíamos un poco de apnea central y apnea obstructiva. La diferencia notable entre ellas es que mientras que yo estoy durmiendo en la apnea central, mi tórax, mi abdomen no funciona como sucede normalmente en la obstructiva. No se eleva como normalmente nos pasa todos los días. Y vean, en este estudio de acá, más o menos hay una diferencia notable a favor de las centrales, casi el 80% son centrales. Sin embargo, el que habíamos visto hace un rato, más bien eran la mayoría obstructivas. Hay una tendencia a ser mayor sobre obstructivas. Al respecto, no hay una respuesta correcta para decir qué es más, las centrales o las obstructivas. Sabemos que se presentan, ambas tenemos que buscarlas y por ese motivo es importante hacerle no poligrafía domiciliaria al paciente. Hay que hacer un estudio un poco más complejo que se llama polisomnografía, un estudio que nos va a permitir hacer una mejor medición de todas estas cosas. Hay pacientes que presentan chain stocks,
Hay una diferencia importante entre ellos, tanto en el índice de apnea-hipopnea, en la saturación promedio durante la noche en el sueño y durante el tiempo que están debajo del 90% de saturación, que es la saturación más peligrosa. Obviamente para el paciente que tiene apneas centrales o chain stop, esto es más notable. Y en los gorditos, el síndrome de obesidad y hipoventilación es un síndrome que se caracteriza porque el paciente es obeso, tiene un índice de masa corporal alto, más de 35, y además el paciente tiene un CO2 elevado. Este tipo de pacientes también puede presentar hipertensión pulmonar. Vean, ¿qué se encuentra en ese tipo de pacientes? Yo solo me estoy saboteando. Ok, fíjense, la hipertensión pulmonar leve en este 33%, moderada en este 10%, y no tenían hipertensión el 57%. Este estudio encontró que cerca del 40% de pacientes con obesidad y hipoventilación tenían hipertensión pulmonar. Y fíjense, la mayoría tienen una clase funcional alta, 3, 4, la mayoría, 2 y 3, perdón, la mayoría. Es decir, aquel gordito que le encuentran obesidad y hipoventilación y además le encuentran hipertensión pulmonar, probablemente su hipertensión pulmonar sea severa, moderada siquiera. Eso es algo importante para buscar también. Si mi paciente es gordito y obesidad y hipoventilación, yo sospecho, también debo buscar la hipertensión pulmonar. Cuando le hago la escala de Epworth a este tipo de pacientes, la escala de Epworth es una escala para saber qué tanto se duermen, qué tanta probabilidad es. Entonces, encontramos que a mayor escala de Epworth, a mayor somnolencia, mayor la probabilidad de hacer hipertensión pulmonar. Y si estos pacientes no quieren usar su ventilación no invasiva, que es el aparatito que les trata la obesidad y hipoventilación, su presión de la pulmonar media va cambiando, es cada vez mayor. Hay una correlación importante. ¿Qué quiere decir con esto? El paciente debe usar su ventilación no invasiva si le corresponde para hacer el tratamiento. De lo contrario, su presión va a seguir aumentando. ¿Cuáles son los efectos del CPAP o del BNI sobre la arteria pulmonar? En la gran mayoría de los casos hay una disminución leve de la presión de arteria pulmonar. Sin embargo, el paciente, en los casos que hemos tenido, el paciente presenta una mejoría clínica notable, tanto en su calidad de vida, en su caminata, en su oxigenación. Sin embargo, la presión cae, pero poco. Cae en algunos estudios 3 milímetros, en otros 6 milímetros, no cae tanto. Y mientras más alta es su presión de inicio, como acá, más es su caída cuando le colocamos el CPAP. Entonces, ese tipo de pacientes no estamos buscando que caiga la presión de la arteria pulmonar, más bien estamos buscando calidad de vida de este paciente. Acá también. En este caso le pusieron un CPAP falso, no hacía las funciones del CPAP. Entonces el paciente no estaba seguro de qué estaba recibiendo, no había placebo, perdón. Entonces, en ese caso, también hubo una disminución de más o menos 3 milímetros, 3, 4 milímetros, y sí, o sea, baja poco, pero en otros parámetros sí funcionan mucho mejor. Es importante que el paciente que tiene hipertensión pulmonar y tiene apnea de sueño use el CPAP todas las noches. Muy bien, vamos entonces a resumen rápido. La hipoxemia crónica es la principal causa de la aparición de hipertensión pulmonar en el paciente con apnea de sueño. La prevalencia de la hipertensión pulmonar en apnea de sueño es de 17 a 53%, algo muy variable. La hipertensión pulmonar en apnea de sueño es leve, no es tan grande, 25-30 milímetros de mercurio. Debemos buscar solamente hipertensión pulmonar en aquellos casos con apnea de sueño que tienen síntomas de hipertensión pulmonar, que tienen disnea,
que tienen síncopes, etc. No le vamos a pedir una ecocardio o un cateterismo a todo paciente que está roncando y se duerme. No es lo correcto. Ahora, viéndolo desde el otro punto de vista, la prevalencia de apnea de sueño en paciente que ya está diagnosticado de hipertensión pulmonar va en esos rangos, 25-85%. En resumen, entonces, este paciente con hipertensión pulmonar tiene que hacerse su polisomnografía. Entonces, hay que hacerlo siempre. Y si sale la polisomnografía diciendo que tiene apnea de sueño, debe usar su CPAP, aun cuando esta CPAP baje solamente un poco la presión de la arteria pulmonar. Entonces, la prevalencia de hipertensión pulmonar en los gorditos en obesidad y hipoventilación es de 47%, y se recomienda también hacer la búsqueda en este tipo de pacientes. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y me complace invitar al señor Cancio Espinosa, que es el actual presidente de la Sociedad de Pacientes, de la Asociación de Pacientes de Hipertensión del Perú. Quiero anunciarles a Cancio en el sentido de que ya nos une una amistad de algunos años, porque tuvo él la entereza de presentarme el caso de su hermana, que es paciente de hipertensión pulmonar, y también le participé en la posibilidad de que vea otras organizaciones latinoamericanas en relación a la agrupación de pacientes, y él, con todo el entusiasmo que tiene, formó una junta directiva extraordinaria con personas realmente muy valiosas, y creo que lo que está haciendo actualmente como asociación de pacientes por el Perú y por los pacientes del Perú es bastante meritorio. Y por eso que creo que vale la pena que ustedes conozcan lo que está haciendo la Asociación de Pacientes, su junta directiva, y todo esto gracias al conocimiento de todo este movimiento latinoamericano en relación a los pacientes de hipertensión pulmonar. Cancio. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Gracias por la invitación y con todo buenas tardes. Bueno, me toca explicar y presentar a la Asociación de Pacientes con Hipertensión Pulmonar de Perú, y más o menos le voy a tratar de contar la historia y qué es lo que estamos haciendo y a dónde estamos apuntando. Bueno, ¿por qué surgió HPP? Bueno, creo que porque es lógico, porque cuando nos enfrentamos a una situación como esta, con una enfermedad que no nos saben responder o no nos dan un panorama muy claro, tenemos muchas preguntas pero pocas respuestas. Entonces surge la necesidad, una necesidad de contar con información objetiva, clara y oportuna. No digan las cosas como son, ¿correcto? Pero con cariño, como quien dice, ¿no? Esta necesidad, básicamente, si lo podríamos trasladar, es: oye, el diagnóstico que me han dado es correcto, en verdad tengo hipertensión pulmonar, ¿y de qué tipo? ¿No? ¿Qué tipo? ¿Cómo se come? ¿Qué cosa es eso? ¿Tiene cura? ¿Qué tratamientos hay? Ok, ya bueno, me dieron la noticia de que tengo hipertensión pulmonar, soy de tipo 2, de tipo 1, etc. ¿Qué hago? ¿Cómo convivo con la enfermedad? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿O el partido está perdido? Y finalmente, como todo un círculo vicioso, va a qué podemos hacer nosotros como pacientes o como familiares para seguir apoyando a la investigación y poder conseguir la cura tan ansiada por todos nosotros. Por eso surge HPP. Ahora, nuestro ADN, algo que nos caracteriza como HPP, ¿quiénes somos? ¿No? Todas personas somos diferentes. Ahora nosotros también somos singulares y somos diferentes. ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es nuestra personalidad y cómo estamos conformados? Primero, somos peruanos. Somos
esa raza rica, que admirada por grandes cosas que nuestros antepasados han hecho. Justo hablamos en el almuerzo de Machu Picchu, o la línea de Nazca, que algunos dicen pues, bueno, que está hecho por marcianos o por extraterrestres. Somos una raza y pertenecemos, como latinos también, creo que podemos hacer grandes cosas juntos. Segundo, somos una asociación sin fines de lucro. Acá no queremos lucrar, solamente tenemos un objetivo claro de mejorar a la condición de nuestros pacientes. Somos un grupo no solamente de pacientes, sino también somos familiares, porque la verdad de las cosas, cuando una persona, un miembro de la familia se enferma, no solo se enferma el paciente, sino se enferma todo el equipo, toda la familia, y todos nos vemos envueltos en una nueva forma de convivencia y de vida. Y también somos parte fundamental de poder ayudar al paciente para que pueda convivir con la enfermedad. Y finalmente, y el lazo fuerte que nos une, es la búsqueda de la cura de hipertensión pulmonar. Ese es nuestro ADN y ese es lo que es HPP. Tenemos objetivos, como toda organización. El primer objetivo es, como decía, era mantenernos informados, ¿no? Asesorar y sensibilizar y orientar a los pacientes y familiares sobre un correcto diagnóstico, indicar cuáles son los centros de referencia, cuáles son los especialistas adecuados, etcétera, etcétera, cuáles son los cuidados que tienen que tener. Segundo hito importante para nosotros es conseguir el tratamiento, ¿no? Tratamos de ayudar a los pacientes orientándolos, muchas veces acompañándolos, sobre todo los organismos o toda la red media compleja que tiene nuestro sistema de salud para que puedan conseguir el tratamiento que el médico ha indicado. Otro de los objetivos es el fomento de la investigación. Queremos ser una parte activa, no queremos ser muy pasivos, sino queremos ayudar y queremos promover y desarrollar la investigación científica médica para beneficio de todos nosotros. Y un tema de educación y apoyo al paciente, para buscar la convivencia con el paciente, del paciente con la enfermedad y los familiares. Esos son nuestros objetivos. ¿Cómo nos hemos desarrollado en todo este tiempo? La verdad de las cosas es que somos una organización nueva. Somos unos puber, ni un puber, somos niños, somos recién nacidos. Hace poco, recién el año pasado, nos han dado en registros públicos, nos han entregado y somos considerados y estamos, por el Estado, estamos registrados como asociación, recién el año pasado. Sin embargo, esto es un poquito antes, ¿no? O sea, justo nos encontramos cuando mi hermana la detecta la enfermedad, nos juntamos con el doctor Maxuno, la señora Maritza, y de ahí nos invitaron a ir a Chile. Y ahí fue porque como si nos estuvieran reclutando, porque parecía la batida cuando había antes. Me dijeron, oye, esa gente tiene que hacer una asociación de pacientes porque tienen que ustedes orientarse y Y bueno, yo soy militar, así que como comprendido comandante en Italia, ¿no? Y nada, y ahora estamos acá en este proyecto. Bueno, nos juntamos en diciembre de 2013, un grupo de personas con la firme decisión de seguir informándonos, ayudándonos y transmitir esta información a los demás pacientes y poder ayudar con los objetivos que antes ya hemos señalado. En 2014 tuvimos la buena suerte de ir primero a Chile, luego nos juntamos con la Sociedad Latina, esta Italia está por ahí seguramente, ella fue la que junto con el comandante Maxuno, nos reclutó y bueno, y acá nos tienen, ¿no? Luego fuimos a un congreso latino en Colombia, donde seguimos tratando de profundizar un poco más sobre la enfermedad, para tratar de poder con base, de manera objetiva, poder trasladar esta información a los pacientes y a nosotros mismos como tal. En julio hubo la convención de Indianápolis, que la vicepresidenta, la señora Maritza, nos representó, ¿correcto? Y luego hemos hecho algunas otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del año pasado hicimos un proyecto de Se Busca.
como se ve aquí. O sea, en verdad, se estima que hay, como decía un doctor en la mañana, que deberíamos ser alrededor de 1.200, más o menos, por ahí, pacientes. Sin embargo, el censo o la relación o la información que nosotros tenemos en todos los hospitales, eso no llega ni al 10%, ¿no? Entonces hay gente, hay peruanos, hay amigos, hermanos, familiares, vecinos, que está en la esquina, que puede tener hipertensión pulmonar, no lo sabe, no está diagnosticado, pero tiene la dolencia. Entonces, vamos al proyecto de SEBUCA justo en la intención de tratar de difundir y aquellas personas que tienen los síntomas más frecuentes nos puedan contactar y llamar. Ahí fue donde comenzamos a crecer un poquito más, porque para ser verdad, éramos 2 pacientes y familiares, y de ahí comenzamos a seguir creciendo, ¿no? Hicimos también un baile, un tema de motivación. Uno de los objetivos de la asociación era motivar a los pacientes, y fuimos y la pasamos súper chévere, como dicen acá, ¿no? Porque también no se trata de ver las cosas pesimistas. La idea es tratar de revisar y chequear que el vaso está medio lleno, no medio vacío. Luego participamos seguimos profundizando con el tema, y nos fuimos a República Dominicana, invitada también por la Sociedad Latina, que dicho sea de paso sirvió bastante porque nos ayudaron a tener un poco de lineamientos profundos como organización. Y finalmente, este año, y por ahí he visto a Giancarlo que está por allá, fuimos llamados también por el comandante Giancarlo, y que él es presidente de una asociación de enfermedades raras, y nos llamó, nos dijo, pues sabes que hay bastantes cosas por hacer en Perú, juntémonos y hagamos una federación de enfermedades raras y sumemos esfuerzos para poder conseguir los objetivos comunes que hoy por hoy tenemos. Y una de las cosas que se hizo como miembros ya de la Federación de Enfermedades Raras fue una actividad por el Día Mundial de Enfermedades Raras en febrero en este año, ¿no? Este es surco, y ahí están todos los pacientes y una serie de imágenes. Más o menos son las cosas que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, al margen de las reuniones periódicas que tenemos con algunos pacientes. ¿Qué cosa es lo que viene? ¿Qué cosa es lo que nos hemos planteado para este año? Este año lo que nos hemos planteado es que la hipertensión pulmonar sea reconocido por el Estado peruano como una enfermedad rara. El Estado peruano tiene una lista de enfermedades, acá me he equivocado, 37 enfermedades raras que están inscritas, y la hipertensión pulmonar no está inscrita en la lista de enfermedades raras, nos han sacado, nos han retirado. Este año el objetivo es que nuevamente nos incluya, y ahí con el apoyo de la Federación de Enfermedades Raras, que está, gracias a Giancarlo, gracias por venir. Lo que ya el Estado solo puso 399. Ah, perdón, 399, sí, gracias. De 7.000 enfermedades, correcto. Luego, bueno, ya tenemos el reconocimiento de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, porque somos miembros activos, y también nos hemos inscrito en una serie de organismos como la nueva Superintendencia de Salud, llamada Salud Ahora, y también estamos trabajando algunas cosas con el MINSA. Y seguimos con el proceso de difusión y sensibilización, y también gracias a Giancarlo, porque Giancarlo nos ayudó con algunos medios escritos para poder ir y explicar un poco sobre la enfermedad. El segundo hito que tiene que ejecutarse, se tiene que hacer este año, es la promulgación del reglamento de la Ley 29698, que protege a los pacientes con enfermedades raras con el objetivo de incentivar el conocimiento, diagnóstico oportuno y cobertura y tratamiento integral. Que ese es uno de los objetivos también comunes con la Federación de Enfermedades Raras. Y ahí resalto que a través de la Federación también hemos tenido algunos canales de comunicación con el Estado. Acá, por ejemplo, hay una foto, una imagen que tenemos en el Ministerio de Salud, viendo justamente el Plan Nacional de Salud de Enfermedades Raras, que es un borrador que tenemos la tarea de revisarlo y hacer las observaciones. Creo que el acercamiento con las autoridades está andando en muy buen camino, y eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Esos son los dos hitos importantes para este año. Pero también tenemos otras tareas y otros objetivos y otras cosas que queremos hacer este año. Ahorita solamente somos 32 millones de peruanos, aproximadamente más o menos 1.200, 1.000 más o menos deberían ser pacientes con hipertensión pulmonar.
Solo tenemos censados, sacando números sobre los diversos hospitales y clínicas, alrededor de 100 pacientes diagnosticados. Solo estamos, hoy por hoy estamos trabajando en Lima, que es el 32% de la población. Sin embargo, no queremos quedarnos ahí. Estamos viendo como objetivo tratar de ejecutar un brazo distante hacia la parte de Piura, uniendo Piura, Tumbes y Lambayeque, con sus otros 3.5 millones de habitantes, del 11%, y posteriormente ir al sur, ¿no?, con Arequipa. Como es con la intención de seguir pues, el tema de educación, diagnóstico y tratamiento. Esto es un poco complicado porque nosotros no vamos a poder ir viajando de por sí a estos países, el tema económico. Lo que queremos hacer es una plataforma virtual, buscar un nexo, un contacto dentro de lo que ya en el Facebook ya se nos han contactado algunas personas del norte y queremos tener reuniones con ellos para que puedan ser nuestros nexos allá y poder seguir ayudando a los pacientes, ¿no? Igual en la parte del sur. Ese es uno de los objetivos adicionales. Uy, no salió. Acá estaba la foto de Alicia y el doctor Mato de salió. Bueno, otra de las cosas que queremos hacer es implementar la página web. Esta es una página web para generar una aula virtual. Cuando uno entra a internet, encuentra varias información, un montón de información, ¿sí? Información valiosa, pero todo es de Argentina. Y bueno, pues dices, oye, acá en Perú estamos desahuciados, no hay nada. Entonces lo que queremos hacer, ahí está, lo que estamos haciendo es una serie de videos. Algunos médicos también nos han ayudado, el doctor Mazón nos ha ayudado a unas cosas, unas charlas, algo básico, el paciente motivando a sus compañeros, a sus amigos, a su familiar, dando su testimonio de vida, médicos de diversas especialidades, lo cual todo eso va a ser grabado en la página web. Sé que ya hay otros países que lo tienen, pero queremos hacer que se trate de Perú, ¿no? Porque finalmente algo hay y cuando quieran tocar la puerta sientan que hay una persona interna y un organismo que los puede ayudar, ¿correcto? Y seguir allá. Conferencias online, queremos hacer los nexos de fuera, armar unas aulas, una especie de ambientes como esto, donde podamos, médicos, ahí le tocaremos la puerta al doctor Londoño, de repente podremos dar con su apoyo, para hacer algunos videos, unos chats, porque a veces el paciente sigue teniendo varias dudas, y el contacto con el médico, aunque sea de manera virtual, yo creo que va a ayudar bastante. Entonces, de repente también por ahí hacer un chateo y todo lo demás, y algunos temas puntuales, ¿no? O sea, temáticas puntuales, de repente trimestrales o cada 4 meses, ¿no? Otra cosa que queremos hacer es el censo de los pacientes, ¿no? Tenemos desperdigados un montón de pacientes por todos lados, queremos que vayan entre la página web y se registren. Con la finalidad de que genere una plataforma que genere una base de datos que sirva para la investigación, que es uno de los objetivos adicionales. Bueno, creo que eso es todo. Somos HPP, ¿no? Esa es una foto y aparte de todo esto, estamos sumamente ligados, o creo que nuestro ADN, bajo un lema donde estamos seguros que el partido no está perdido, sino hay que vivir la vida al máximo. Además estamos seguros con la investigación y con el desarrollo de la ciencia médica, pronto vamos a tener la bendita cura, ¿no? En todo caso, esta historia no ha terminado y es una historia que está continuada, ¿correcto? Finalmente, doctor, no sé si me queda un minuto. Bueno, quería mostrarles un pequeño video de lo que algunos pacientes de la actividad que hicimos. ¿Cómo funciona esto? Allá, video. Yeah.
Gracias, Cancio, por tu extraordinaria labor al mando de la Asociación de Pacientes de Hipertensión. Y en realidad han visto ustedes el trabajo y cómo en tan poco tiempo han logrado una organización muy fuerte, y creo que va a ser de mucho beneficio para todos los pacientes. Creo que Migdalia, la misión está cumplida. Otra vez Perú ha demostrado que podemos reactivar ese movimiento que con Mariela perdimos un poco ese liderazgo, pero creo que ahora con esta nueva gente y con este nuevo espíritu de los chicos y de los pacientes, creo que esto va a salir adelante. Muchas gracias, Cancio, por tu labor. Y a toda tu junta directiva, por favor, también un más sincero agradecimiento. Bien, vamos a entrar a un tema interesante, quizás uno de los aspectos de la hipertensión en relación a las enfermedades del tejido conectivo, y qué mejor que presentar al doctor Marcos Cámara, que es neumólogo, se interesa mucho en el estudio de las enfermedades reumatológicas y es parte del comité de circulación pulmonar de la sociedad. Así que, Marcos, gracias por venir y espero que... Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Hipertensión Pulmonar, el doctor Roberto Marzum, por la invitación, a todos los participantes, y a la Asociación Latinoamericana de Hipertensión Pulmonar. Vamos a hablar de un tema que es hipertensión pulmonar en enfermedad del colágeno. La hipertensión pulmonar, dentro de sus causas, la forma primaria es la menos común en nuestro país, ¿no? En los 5 años que me dedico, tengo 6 pacientes y es casi 1 por año. Eso obviamente vienen también que han sido vistos por otros médicos en otros hospitales en busca de tratamiento, básicamente, ¿no? Así que no es lo más común. Y el segundo grupo más común que hay es enfermedad del tejido conectivo asociado a hipertensión pulmonar. Dentro de las causas de compromiso pulmonar en enfermedades del tejido conectivo encontramos hipertensión pulmonar, que hay que buscarla. Obviamente no es tampoco lo más común, es en enfermedades del tejido conectivo, como ustedes saben, la enfermedad intersticial, la neumonitis intersticial crónica o aguda y la enfermedad pleural y otras variedades de presentaciones, pero básicamente la neumonitis intersticial es lo más común en enfermedad del tejido conectivo. Pero este es el grupo donde más se encuentra. Como vamos a ver, tiene varios indicios fisiopatológicos en los cuales puede derivar en hipertensión pulmonar y hay que estar alertas para el diagnóstico. La incidencia de hipertensión pulmonar, obviamente, como ustedes ven, como habíamos conversado en la introducción, la idiopática es la menos común. Miren la incidencia, estas son incidencias extranjeras. Las asociaciones en general en enfermedades mixtas del tejido conectivo es 23 a 53%. La enfermedad mixta del tejido conectivo es una mezcla de lupus con esclerodermia, con miositis y con algunos indicativos serológicos. Y por lo tanto es la que más frecuencia tiene asociación a hipertensión pulmonar. Después viene esclerodermia de 10 a 40%, y después curiosamente el lupus está al medio para abajo, ¿no? Una media tabla para abajo, de 0,5 a 15%. Ahora, si nosotros vemos esta variación de tan abajo, tan arriba los números, es porque las series difieren muchísimo. No es una patología que se busque de forma importante dentro de lo que es enfermedades del tejido conectivo. Asociado a Sjögren también es un poquito más bajo, y obviamente en dermatomiositis, polimiositis, es bien difícil poner, algunos describen casos, ni siquiera cifras, sino casos. Entonces, esta es más o menos la incidencia, la presentación de hipertensión pulmonar en enfermedades del tejido conectivo. Básicamente, de las series que vemos que hay seguimiento, hay hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo y la enfermedad pulmonar primaria, ¿no? Que es la menos frecuente.
Este es para ver una incidencia comparativa, ¿no?, entre todas las formas de presentación de hipertensión pulmonar. Básicamente la primaria, la familiar, que es menos común, y la enfermedad del tejido conectivo dentro de las otras presentaciones. Portopulmonar, en cirrosis, en VIH, con anorexigénicos, en el uso de más de 3 meses o más de 6 meses, y lo que llamamos tromboembolismo pulmonar crónico hipertensivo. Entre todas las formas, desde la primaria, la familiar y las asociadas enfermedades, tenemos la enfermedad del tejido conectivo varía de unos 10 a 1 en 1000, y le siguen después la portopulmonar en los lugares donde hay cirrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces no es, si bien no es lo más frecuente, sí se encuentra y hay que buscarlo. En el registro REVIL, que es un registro de hipertensión pulmonar, más o menos la asociación, ¿no?, de hipertensión pulmonar y enfermedad de tejido conectivo se da en un 25%. O sea, no está la primaria, 46%, asociado a enfermedad de tejido conectivo 25% y otras 28%. O sea, es la segunda causa de todas las presentaciones, la segunda causa más importante. Esto es sobre todo para países anglosajones, donde la hipertensión pulmonar primaria, sobre todo en Francia, es importantísima. Ahora también, otra vez también revisaba, hay un hospital del sur de París, donde hay unos neumólogos que hacen hipertensión pulmonar, donde reúnen a todos los casos. Por lo tanto, su estadística es fuertemente importante para hipertensión pulmonar primaria. Pero esta es más o menos la estadística en la revisión anglosajona. O sea, la asociación de hipertensión pulmonar en enfermedad de tejido conectivo se da en un 25%. ¿Cuáles son las causas inmunológicas, ¿no? Estamos hablando de enfermedad de tejido conectivo, estamos hablando de trastornos inmunológicos. ¿Cuál es la fisiopatología que nos puede llevar a esta hipertensión pulmonar? Causales de injuria indirecta, inmunoglobulina G, factor reumatoideo, por ejemplo, elevación de los factores estimulantes de inmunoquinas y citoquinas, anticentómetro y anticardiolipina, como se ve en lupus, se ve en esclerodermia y en lupus, y alteraciones. Esto indirectamente se puede ver en la respuesta que hay a veces en la hipertensión pulmonar inicial, y la respuesta que hay con ciclofosfamida, en algunos casos que se puede utilizar en casos de actividad lúptica, por ejemplo, o rituximab, que se está usando últimamente. Hay una disminución sin usar vasodilatador, lo cual quiere decir que aboga a una respuesta inflamatoria directa al vaso sanguíneo. La hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad del tejido conectivo es un poco más compleja que la primaria, porque data de varias formas, ¿no? Puede haber una hipertensión pulmonar arterial, puede haber también congestión pulmonar por enfermedad cardíaca también, puede haber hipertensión venosa. Hay un desorden respiratorio primario, como estábamos conversando, puede haber una neumonitis intersticial aguda que se convierte en crónica, por ejemplo, y eso inducir la hipertensión pulmonar, y enfermedad tromboembólica pulmonar crónica. O sea, en la presentación clínica de la hipertensión pulmonar en el paciente con una colágenopatía es variable, ¿no? Hay que ver si es directamente vascular, si está asociada a una enfermedad cardíaca o si está asociada a una enfermedad respiratoria o ya tiene una enfermedad tromboembólica crónica, como puede ser el lupus en el mismo síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presentación de la hipertensión pulmonar va a depender de la clínica de presentación de la enfermedad del tejido conectivo, vale la redundancia. Y las causas de hipertensión pulmonar, como habíamos conversado, es variable, ¿no? Eso
Podemos tener, en las causas de hipertensión pulmonar pueden ser variables, podemos tener trombosis, como el caso del síndrome fosfolipídico, podemos tener vasculitis con inflamación directa, podemos tener síndrome antifosfolipídico, alteración del tromboxano, alteración en la angiotensina, en la endotelina, como habíamos visto en el dibujo anterior, enfermedad miocárdica con enfermedad vascular venosa, tromboembolia pulmonar crónica, y lo que es lo más común, la enfermedad intersticial pulmonar. Vamos a ver una diapositiva posterior en el diagnóstico, cómo podemos sospechar cuando dependa o no de la enfermedad intersticial, enfermedad veno-occlusiva, que es lo menos común, y en algunos casos que directamente puede haber hipertensión arterial, como patología primaria, como se da en el lupus, por ejemplo. Es lo menos común, pero se puede dar. Tenemos limitaciones en las interpretaciones también. Por ejemplo, cuando el paciente presenta neumonitis intersticial, que la mayoría de pacientes, o los más comunes que vemos en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, es la neumonitis intersticial. Por lo tanto, tenemos que saber valorar si la enfermedad es primariamente vascular o está asociada a la neumonitis intersticial. Por ejemplo, la mortalidad de la neumonitis intersticial crónica asociada es de 40 a 50%, asociado a 10 años en escleroderma. Y la mortalidad de la hipertensión pulmonar es de 20% a los 20 meses. Entonces, hay que valorar que tanto una como otra es mortal, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a sobrevida, con cualquiera de las presentaciones, sea de hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia o asociada a enfermedad del tejido conectivo, que es bien común, por ejemplo, esta disyuntiva en esclerodermia, la mortalidad en años por la presencia de hipertensión pulmonar es más rápido que la sola presencia de enfermedad intersticial pulmonar en esclerodermia. Por lo tanto, tenemos que siempre sospechar la enfermedad vascular pulmonar, o sea, la hipertensión pulmonar, en todo caso de disnea que no concuerde bien con el caso clínico. Como hemos visto, hay variedad de procesos que pueden dar compromiso pulmonar, pero si no sospechamos siempre la mortalidad por hipertensión pulmonar, así sea asociada, por ejemplo, más común a esclerodermia, siempre va a ser mayor que por la misma neumonitis intersticial crónica, que es la patología más común asociada a enfermedad del tejido conectivo. Y es igual acá, pacientes que no han tenido compromiso pulmonar, con cualquier compromiso pulmonar sin hipertensión y con hipertensión pulmonar. Siempre la presencia de hipertensión pulmonar, sobre todo cuando es tardía, aumenta la mortalidad rápidamente comparado con los que no tienen y con cualquier compromiso pulmonar. O sea que es de diagnóstico rápido y lo más pronto posible. Igualmente, cuando hablamos de sobrevida de todas las formas de hipertensión pulmonar, vemos que el VIH es el que más rápidamente tiene mortalidad y por ahí nomás están las enfermedades del tejido conectivo, pulmonar y enfermedad congénita. Entonces, la presencia de hipertensión pulmonar nos da mayor mortalidad y su diagnóstico temprano tiene que ser adecuadamente rápido para evitar una mayor mortalidad. Solamente la asociación de hipertensión pulmonar en VIH es mucho más rápidamente mortal que con enfermedad del tejido conectivo. En cuanto al diagnóstico, que seguro ya han hablado durante todo el día, no voy a redundar en eso, obviamente están las diferentes pruebas respiratorias. Dentro de las pruebas respiratorias quiero recalcar una que es importante, que no se hacen en todas partes, pero se puede buscar el sitio donde se haga adecuadamente una difusión, un DELCO, una difusión del CO2. Esta difusión se debe hacer en forma complementaria a todas las pruebas respiratorias, porque tempranamente nos puede dar una idea, es decir, un paciente que pueda tener una enfermedad intersticial o tenga compromiso pulmonar
que sus pruebas respiratorias, su espirometría, su volumen, su capacidad vital forzada o su capacidad pulmonar total es medianamente adecuada y su difusión es muy baja, que no va con esa mediana compromiso de la capacidad vital, probablemente ese paciente, por la parte vascular, tenga una hipertensión pulmonar. O sea, una difusión muy baja para un mediano compromiso de la capacidad vital nos hace sospechar y pudiéramos pasar a hacer, por ejemplo, una ecografía. Una ecocardiografía transtorácica bien hecha nos puede dar un buen diagnóstico a través del jet de flujo de la tricuspidia y darnos una luz de lo que puede haber presencia de hipertensión pulmonar. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo que más presentan hipertensión pulmonar, tenemos la esclerodermia difusa, eso nos da hasta 33%, la limitada y la variedad crece un 25 a 30%, lupus de 4 a 14% y artritis reumatoidea hasta 21%. Quiero recalcar que en artritis reumatoidea la enfermedad intersticial puede venir antes de la enfermedad, durante la enfermedad o después de la enfermedad. A veces en enfermedades muy avanzadas puede acompañar hipertensión pulmonar como parte del compromiso intersticial pulmonar. Sin embargo, muchos de los casos que se describen acá en artritis reumatoidea son hipertensiones pulmonares, que son los menos, pero puede acompañar a la actividad de la enfermedad. Como hemos visto en la fisiopatología, también la hipertensión pulmonar, el daño vascular, se da por gran actividad de la enfermedad. Y en lupus en artritis y en lupus activo hay una gran actividad inflamatoria. En cuanto a tratamiento, que también ya deben haber conversado, obviamente, factores que relajan la musculatura vascular pulmonar y factores que constriñen la musculatura pulmonar, y eso nos da un tono, como en todo, un tono homogéneo. Y por lo tanto, ese tono homogéneo se va a dar un tratamiento que deben ser variados, ¿no? Desde las 3 familias que deben haber conversado anteriormente, ¿no? Prostanoides, inhibidores de la fosfodiesterasa y los inhibidores duales de la endotelina, que curiosamente en nuestro país tenemos de todo un poco. Tenemos los derivados de la prostacyclina, el Milopros que tenemos en el mercado, no tenemos epoprostenol endovenoso, tenemos treprostinil subcutáneo, no sé si seguirán vendiendo en el mercado, lo trajo Ferrer. Bueno, inhibidor la fosfodiesterasa 5, tenemos el sildenafilo y el taldalafilo, que está aprobado también. Obviamente lo más económico, tenemos el sildenafilo genérico, que realmente en todos los casos que pude haber recibido, la mayoría estaban con sildenafilo. Lamentablemente a diferentes dosis, diferentes formas de utilizarlo, pero todos tenían sildenafilo porque es lo más económico, no necesariamente lo mejor, pero es lo que se encuentra rápidamente. Bosentan, no tenemos, dentro de los antagonistas receptores de endotelina, tenemos el Bosentan. Tenemos Bosentan en Lima, Milopros, treprostinil subcutáneo, no sé si seguirán vendiendo esta compañía Ferrer, y bueno, tenemos sildenafil y taldalafil. Y combinaciones de 2 o 3. ¿No? Mucho se discute últimamente ir asociando de uno a otro, y también en ciertos casos severos, como usan los franceses, terapia upfront, todo junto. En cuanto a los tratamientos, obviamente si empiezo con sildenafilo, con inhibidores de la fosfodiesterasa, con prostanoides, con Milopros, con inhibidores de los receptores de endotelina o Bosentan, no hay estudios comparativos que nos digan
con qué empezar, cuál es mejor. Ya les he dicho, el más económico en Lima es el sildenafil, usamos sildenafil, no necesariamente el mejor. No hay series grandes tampoco, salvo los que han presentado cada uno de los estudios de cada una de las drogas. Están basados en diferentes puntos finales en los estudios, básicamente caminata de 6 minutos, toditos los estudios tienen mejor caminata de 6 minutos, así sea 50 metros. La presión de la arteria pulmonar media solamente hay un estudio. Calidad de vida también tienen todos los estudios, todos mejoran. Y hay un solo estudio en el cual sí hay una disminución de la mortalidad, que es con Bosentan más sildenafilo o Bosentan más un prostanoide. Ese estudio es de Grifón, que es un estudio donde es el único que se demuestra mejor mortalidad. Hay ciertos, en cuanto a los efectos adversos, generalmente hay un 15 a 30% de eventos adversos, pero que son más en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar asociada que con hipertensión pulmonar primaria, que lo lógico es que tienen otra patología y usan mayor medicina. Si uno lee las series, obviamente el paciente con enfermedad del tejido conectivo reciben corticoides, reciben ciclophosphamida, reciben otras drogas, y por lo tanto hay mayores efectos adversos que en los primarios que solamente tienen hipertensión pulmonar. Lo que quiero recalcar también, que no se dejen convencer, que no han demostrado ninguna familia superioridad terapéutica sobre las otras, es decir, prostanoides no necesariamente son mejores que inhibidores de la endotelina, no son mejores necesariamente que los prostanoides. Entonces, ninguna es mejor a otra, no hay estudios todavía. Lo que sí se puede discutir es ir asociando terapia, sumando uno de cada familia, o dar todos juntos o dos juntos, de acuerdo a la necesidad. En eso están actualmente los estudios. Y la pregunta es si la combinación de estas familias terapéuticas será mejor, que eso sí se está dando en este momento. En cuanto a respuesta terapéutica, el resumen de algunos estudios, ¿no? En un caso de trepostinil en 12 semanas, incremento la caminata de 6 minutos por 108 metros, el Hilopros en 35 pacientes en 12 semanas, incremento de 96 metros de la caminata, Bosentan en 61 pacientes de 16 semanas, aumentó 43 metros, y en el sildenafilo con 84 pacientes en 12 semanas, mejora 55 metros. Estos son los estudios preliminares que llevaron a las series grandes, ¿no? Algo de beneficio había. Y la conclusión es que la hipertensión arterial pulmonar es común en enfermedad del tejido conectivo, es preciso investigar la presencia de esta complicación dentro de la enfermedad del tejido conectivo, y como hemos visto es de alta mortalidad si es que no se diagnostica tempranamente, y es fatal posteriormente. La hipertensión arterial pulmonar debe ser considerada en la aparición de disnea o síntomas torácicos no explicados. La pesquisa continua cada 3 meses en grupos de riesgo como esclerodermia, que es la que es más común, enfermedad mixta del tejido conectivo y lupus, ¿no? Generalmente con ecocardio y con caminata en 6 minutos. Nuevas drogas terapéuticas han mejorado el pronóstico de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Obviamente siempre hay la discusión si realmente la hipertensión pulmonar es lo que le está generando, o la patología asociada, o la actividad de la enfermedad. Las dos cosas van juntas, porque si hay actividad de enfermedad va a haber mayor daño vascular o mayor cantidad de circulantes inmunológicos que van a causar daño. Pero se tiene que tratar las dos cosas, porque ya hay daño y puede aumentar también con actividad de enfermedad. Lamentablemente es costoso, pero se tiene que dar juntos. Y estudios randomizados, ciegos, deben dar luces en el futuro del estudio dual, como el de Actelion, es decir, dar 2, 3 drogas, eso lo vamos a ver en el futuro, cuánto nos puede ayudar. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la revisión del programa. Muchas gracias, Marco.